Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. También comenten y compartan. La situación de Colombia frente a la certificación de los Estados Unidos en este mes, gracias a que Colombia no ha cumplido con las metas de acabar con la producción de la hoja de coca y, por supuesto, la producción de cocaína. Gran problema del Estado. Hasta el mismo gobierno se ha visto en escándalos recientemente, llevando a narcotraficantes y jefes de bandas a las tribunas en Medellín para darles una oportunidad de diálogo y, según ello, utilizar la paz total que he llamado para hacer un punto final. Pero en realidad esto no ha servido sino para agrandar a los subversivos y a los narcotraficantes. Colombia está invadida. También Gustavo Petro no quiere que las fuerzas militares actúen contra la subversión y Colombia está inundada de droga. Así que el profesor Gaona, doctor, un cerebro fugado de nuestro país, analiza esta situación con el siguiente artículo, el cual lo consideramos no solamente didáctico, sino un punto fundamental de la historia para entender en qué estamos y qué podríamos hacer por nuestro país. Le agradecemos siempre a la W que nos trajo a este erudito del derecho, porque no es la primera vez que actúa para ponernos a pensar y ubicarnos en la historia. Ya, gracias a él, el gobierno de Gustavo Petro, que quería hacer una consulta popular, una Asamblea Nacional Constituyente, pues se tuvo que enfrentar a las duras críticas del doctor Mauricio Gaona y tuvieron que parar eso, porque fundamentalmente Mauricio Gaona le recordó al gobierno que lo que hace el Congreso es lo que se llama democracia. Cuando hay la oposición, pues ese es el precio de la democracia. Gran enseñanza del doctor Gaona. Ahora en este artículo, libertad y orden, la frontera final entre Estado de Derecho y narcoestado, se revelan importantes datos que nos deben preocupar y también nos deben, como les dije, hacer pensar en cuál es el paso para cada uno de nosotros hacer el año entrante en las elecciones por presidente. Cuando la extensión del área de coca cultivada en Colombia equivale a 31 veces la ciudad de Bogotá o 3 veces Nueva York. Impresionante, ¿cierto? Esto es 253.000 hectáreas. Cuando de las 3.700 toneladas de cocaína que se producen en el planeta anualmente, Colombia produce casi 2.700. Es decir, cerca del 70% de la producción mundial de cocaína se produce aquí en Colombia. Cuando aumenta la lista de regiones olvidadas por el Estado, cuya situación de orden público empeora día tras día. Cuando los alcaldes y autoridades locales que aún creen representar la ley y el orden son abandonados a su suerte. Cuando las únicas respuestas del gobierno son trinos y una ley de sometimiento que terminará sometiendo una vez más el Estado de Derecho. Y cuando las garantías más primarias no se pueden ya garantizar, la vida, la libertad, el derecho al trabajo, la educación, la posibilidad de llevar una vida digna y en paz, lo que queda es un narcoestado. Miren esta reflexión, eso es lo que somos en este momento, un narcoestado. Y este emerge, continúa Mauricio Gaona, no porque sus autoridades sean narcotraficantes, sino porque han abdicado su obligación primaria de salvaguardar la vida de los habitantes,
el derecho humano a vivir en libertad y su obligación constitucional de administrar justicia y hacer cumplir la ley. Penosamente, el mayor esfuerzo institucional del gobierno para cambiar tal situación, el proyecto de ley número 002 de 2025, es un reconocimiento implícito a la incapacidad del Estado para cumplir incluso con los valores constitucionales más antiguos que yacen enmarcados en el escudo de armas de la República desde la época en que la Nueva Granada de Santander les dio luz bajo el lema memorable Libertad y Orden. El artículo 21 del proyecto, que define el marco de la aplicación de la ley de sometimiento, establece que la misma aplica a cualquier persona u organización criminal que haya hecho parte del conflicto interno colombiano y que lo hace a partir del 1 de enero de 1990. Esto es, cuando Colombia abdicó el Estado de Derecho ante el régimen del terror de Pablo Escobar. Los extraditables y la guerrilla del M-19, ahora en el gobierno, son los jefes de inteligencia del gobierno de Colombia. El jefe de la inteligencia de Petro es del M-19. Y aquí está. Los extraditables y la guerrilla del M-19, bajo prólogo más deshonroso de nuestra historia, garbado con la versión de paz, entonces propuesta: o se negocia con los narcos o no hay paz. Esa fue la aplicación del Estado, según el profesor Gaona. Décadas después, las caras y los nombres de los criminales han cambiado y a Colombia se le sigue hablando de paz. Aunque en la práctica el país no haya conocido un día de paz, a pesar de todas las fotografías y el Premio Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, una mentira. De los discursos, de los procesos y de todas las veces que la palabra paz ha sido utilizada para justificar lo injustificable y olvidar lo inolvidable. En la intangibilidad de este tiempo, la historia de Colombia no deja mentir. La paz y la verdad han sido parte del conflicto. Imagínense qué impresionante esta parte. Vamos a volverla a leer. Y de todas las veces que la palabra paz ha sido utilizada para justificar lo injustificable, como ahora que la guerrilla está en el Congreso y tienen procesos en la JEP y ahí se justifica todo y no pasa nada. Y también olvidan lo inolvidable. En la intangibilidad de este tiempo, la historia de Colombia no deja mentir. La paz y la verdad han sido parte del conflicto. Exceptuando algunos esfuerzos institucionales y políticos ciertamente positivos en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y la desmovilización armada del grupo terrorista M-19, la paz ya no es un proceso, sino un sistema que garantiza la repetición interminable de la historia. Ahí no entiendo por qué menciona la JEP, si hace parte de este desorden. Pero bueno, sigamos con el doctor Gaona. La paz ya no funciona en Colombia, porque hace mucho tiempo dejó de ser un proceso que busca resolver el conflicto interno para convertirse en un mecanismo que regulariza la barbarie, reescribe la memoria colectiva de la nación y reemplaza el rostro de las víctimas por el de sus victimarios, al tiempo que transforma a estos últimos en sus gobernantes, tras una operación de singular naturaleza que no conoce par en el mundo. Ahí está la foto de Colombia. Los jefes de la guerrilla gobernando y un presidente guerrillero y aún extremista de la izquierda que quizás está utilizando el mismo sistema de guerra contra Colombia, desarmándola para armar el caos. Aquí está. Reemplaza el rostro de las víctimas por el de sus victimarios,
al tiempo que transforma a estos últimos en sus gobernantes, tras una operación de singular naturaleza que no conoce par en el mundo. Esto no pasa en ninguna parte. Ahí está dicho. Ahora lo está diciendo un maestro del derecho internacional. No lo dicen, bueno, lo dicen la gente en la calle, nosotros todos los que hacemos estos podcasts, los influencers, los políticos, pero dicho por un maestro con semejante explicación, queda muy claro. A saber, continúa, usted comete crímenes contra la humanidad, trafica drogas, extorsiona a las personas trabajadoras, asesina a los representantes de la ley, somete a la población de las regiones más olvidadas de Colombia a vejámenes indescriptibles. Nos dice cómo lo hizo, nos entrega sus armas, o en la práctica parte de ellas, nos entrega sus activos, o de nuevo parte de ellos. Eso nunca lo van a hacer. Se toma una foto con los delegados de Naciones Unidas y los representantes del gobierno de turno, y nosotros le entregamos un cargo en el Congreso o en las entidades públicas, junto con un sueldo, una pensión o similar prestación y el título de doctor. Para los mandos bajos y para aquellos que recibían órdenes antes de someterse a los procesos de paz, la suerte suele ser distinta, pues muchos de ellos ni siquiera sobreviven el proceso de reinserción. En la virtud que en la verdad impera, sino fuerza por algunos esfuerzos institucionales de la JEP, el panorama sería aún más desolador. Para los jóvenes y para las nuevas caras que emergen atraídas por la causa imparable del conflicto, el negocio de la droga, el mensaje no puede ser más alentador. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, no se preocupen, que al final todos los crímenes, desde el tráfico de drogas hasta los de lesa humanidad, terminan en un proceso de paz. Y aun cuando en la práctica algunos jueces y subsistemas tratan de impedir el ciclo de la impunidad y la complicidad pasiva del Estado, el mensaje se repite indefectiblemente, generación tras generación. Entre más atroces los crímenes, más grandes las masacres, más interesado estará el gobierno en someter el Estado. Pues esa, mucho me temo, es la forma como se ha construido la paz en Colombia. Ineludible consideración. La paz siempre será la opción inteligente frente a la guerra. Sin embargo, la paz no es un sustituto atemporal de la obligación constitucional del Estado de ejercer el imperio de la ley. Sabemos que la paz ya no funciona porque lo único que cambia son los nombres de las organizaciones criminales y las caras de los protagonistas. Y sabemos que no funciona, además, porque Colombia es el único país en la Tierra que en el siglo XXI aún tiene guerrilleros y paramilitares. Y sabemos que no funciona finalmente porque las voces del pasado y del presente están gritando el mismo clamor: libertad y orden. Precioso retrato de Colombia pinta el doctor Mauricio Gaona, que lo divulgó en la W y lo hemos considerado un documento fundamental para todos los colombianos. Todo el mundo deberíamos hacer una reflexión, leerlo una y otra vez y comprender en qué país estamos y qué clase de país podemos hacer y darnos más criterio para elegir a nuestros gobernantes y de una vez por todas llamar al crimen, crimen, a la subversión, subversión y al Estado de Derecho, con todas las garantías que él tiene. Amigos, muchas gracias por vernos.
Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Y compartan. Seguimos.